¿Qué tal, grupo? Vamos a ver un poquito más de lo que quedó pendiente o se vio en clase, o lo que se va a ver en clase en algunos casos. Bien, vamos a comenzar de nuevo con Spider. Vámonos a inicio. Buscamos en Anaconda y buscamos Spider. Pueden programar con Spider, pueden programar con Jupyter o PyCharm o cualquier otra herramienta, no importa. Lo importante de trabajar con una herramienta o un IDE para programación es comprender un poquito la estructura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tenemos Spider y es la área básica, si no cambiaron el orden de las ventanas. Esta área de la izquierda es donde va todo el código. Todo el código me refiero como si fuera un tipo de notepad o un Word, donde podemos poner todo lo que nosotros queramos. Se guarda como que, como a un archivo.py. Por ejemplo, este archivito se llama captura.py y existe mi escritorio, captura.py. Los programé en el teléfono y los pasé a la computadora. Me ha tocado ver alumnos que están programando no en esta área. ¿A qué me refiero? Está programando en el área de terminal o el área de consola, que es la parte que se encuentra a la derecha, parte inferior. Y esta área sí puedes programar, sí va a funcionar, pero no estás guardando lo que estás haciendo. O bien, si ocupas cambiar algo, tienes que empezar casi de cero. Otra herramienta importante de trabajar en algo como esto, como Spider o PyCharm, es que en la parte superior tenemos el área de ayuda. Puedes utilizar control I para buscar ayuda, o tienes el área de variables para ver lo que se está ejecutando. ¿A qué me refiero con variables? Generalmente cuando estamos en la escuela, el pizarrón, yo digo, bueno, esta es la variable A o la variable suma o algo por el estilo. Y nunca no es tangible para nosotros. Sabemos que está ahí, sabemos que está operando. O muchas veces le digo, cambien el valor, cambien esto, cambien el otro. Y tienen que volver a ejecutar el código o bien volver a capturar el código. Aquí el área de variables nos sirve bastante porque podemos interactuar y podemos visualizar las variables que existen en su momento. Y aparte otras áreas como gráficas o otros archivos que estamos trabajando. Pero bueno, vamos a comenzar con lo básico. Si tengo help, yo puedo darle a print, lo selecciono, control I, ¿y qué hace? Pues le busca la función y me dice, bueno, aquí está ayuda y te dice que esto es una función para mostrar valores, te da un ejemplo de cómo utilizarlo y los parámetros que puedes mandarle. Pero en otros casos no funciona tan bien. Yo puedo seleccionar algo como esto, ¿y qué pasa? No hizo nada. O algo como for, ¿qué pasa? No hizo nada. Entonces, ahí está el dedito. Pero si eso llega a pasar de que, oye, ocupo ayuda y no me muestra nada, no olvidemos que tenemos help. Help nos da ayuda siempre. Y podemos agregar aquí, por ejemplo, for. ¿Y qué dice? Pues nos muestra un ejemplo de cómo utilizarlo. Nos explica los parámetros o su estructura, utiliza su sintaxis, que utiliza for, el objeto a mostrar, el contenedor, la lista de los objetos, y si tiene algún tipo de pasos a brincarse. Y nos muestra por aquí un código de ejemplo de lo que puede hacer. Igual, por ejemplo, no sé qué significa esto, no sé qué es for, pero no sé qué significa range. Lo buscamos aquí, le damos help y agregamos range. Y puede ser comillas simples o comillas dobles, no pasa nada. Y corremos, ups, me faltó una comilla. Corremos y me dice, aquí está range, ¿qué sucede? Pues vamos a ver. Se genera una lista. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un número, lo va agregando en base a unos pasos. Es el paso inicio, se detiene y el paso a brincarse. ¿Qué quiere decir esto? Si pongo desde 0, se detenga en el 100 y se vean pasos de 10, va a ser 10, 20, 30, 40, 50. O tengo 0 al 20 y tengo pasos de 2, va a ser 2, 4, 6, te dice más o menos la secuencia a seguir. O si no tiene stop, y stop por default pues es 1. Entonces si aquí pongo 10, va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Porque empieza en el 0. Y aquí nos da un poquito de información y si no me equivoco, por aquí tiene que ver unos ejemplos. Bueno, no de ejemplos claramente, pero te da una idea de los elementos que puedes mantener y los que definen como parte de la función. ¿Okay? Entonces, si help de control I en la sección de ayuda no aparece, pues ponemos help directamente en el código.
O bien aquí ya tenemos un montón de código, un montón de palabritas en nuestra terminal que no nos está sirviendo, entonces ponemos un clear y nos borra todo. Por otra parte, en las variables, lo que les comentaba es que muchas veces cambiamos para hacer prácticas de lo que sucede. Y lo que vamos a ver si tengo un código un poquito más simple. Por aquí que tengo captura, mi código, que tengo mi código. Pues tengo captura. Tengo más, vamos a ver. Bueno, vamos a poner aquí algo simple. Vamos a abrir un archivito nuevo. Todos los archivos nuevos comienzan con esta área verde. Esta área verde es para poner una explicación de lo que se os ocurre. Este código es para hacer algo, no sé qué va a hacer, pero es para que el siguiente usuario o bien el siguiente programador o si tú mismo pasó un mes pasó un año y tienes que actualizar, darle mantenimiento al código porque cambió algo en el equipo o cambió algo en el proceso, pues te acuerdes para qué es. Al igual, si haces una función, un comando especial, pues agregar notas. Las notas se agregan con este símbolo y ya todo lo que pongas después son notas. ¿Qué quiere decir que son notas? Que no afectan el código. Puedes poner lo que tú quieras, siempre y cuando contribuya o explique lo que está sucediendo. Pero bueno, llevando esto. Si, por ejemplo, yo quiero sumar, yo digo A es igual a 10 y B es igual a 30, pues suma es igual a A más B. Le pongo Enter, ¿ok? Y ya guardé mi código. Bueno, perdón, ya generé mi código. No, está fallando el mouse, un segundito, vamos a cambiar de mouse. Entonces, es común que de repente estamos haciendo pruebas, agregamos valores y quiero correr esto. Lo que hacemos ahora, pues vamos a archivo, o bien guardar como file save o save as, damos un clic y guardamos nuestro código. Código que tiene que entregar su tarea, en .py o en archivo de Python. Vamos a guardar. Ya que se guardó, quiero ejecutar el código que hago, me voy a play. ¿Y qué hace play? Me dice, pues se ejecutó el código sin ningún problema. ¿Y por qué ningún problema o por qué no estoy viendo nada? Porque nunca puse ningún print. Vamos a agregar un print. Y digo, bueno, quiero que me muestres suma. Otra vez otro play. Y aquí me muestro suma. Ahora, esto es muy común. Que se nos vaya algo, hay que cambiar algo. ¿Qué tal si ahora quiero que sea 10, ahora quiero que sea 20, quiero otra cosa? Entonces, lo que yo puedo hacer, si yo quiero cambiar algo y no quiero correr todo de nuevo, puedo irme a la sección de variables y aquí se encuentran las variables. Aquí puedo dar doble clic y aquí puedo cambiar los valores. Otros valores. ¿Y qué tal si ahora digo, oye, qué pasa si A más B? ¿Qué es? Pues 70. ¿Por qué? Porque los cambié. Entonces, esta es muy importante porque nos ayuda a interactuar, depurar de cierta forma y encontrar los errores en cuestión de variables. Más adelante veremos la herramienta de esta sección que es de depuración para ver paso por paso, línea por línea, cuando queremos encontrar un tipo de error que no sabemos por qué sucede. Pero será más adelante. Ahora bien, lo que estoy comentando aquí es que me ha tocado alumnos que programan en esta área, que es la área de terminal. La área de terminal sí funciona. ¿A qué me refiero? Si yo pongo A es igual a 100, luego pongo B es igual a 50 y luego digo suma es igual a más B. Pues ya funcionó. Yo le pongo print suma. Y aquí está. Muy bien. Pero si yo luego quiero cambiar algo, o bien ocupo que entregues la tarea o entregues el trabajo, pues esto no se puede grabar. Esto es la terminal. Ejecuta código directamente. Y o te muestra los resultados del código, pero no lo puedes grabar. Y si quieres actualizarlo o cambiarlo, pues no se puede. Tienes que rehacer el código. Pues es importante que programen en el área correcta, que es el área de edición, que es esta área terminal que nos muestra. Y aquí es el control para ver las variables que existen en su momento. Podemos interactuar entre las tres. La principal sería esta ventana que ejecuta todo el código con el play y de aquí nos muestra los resultados. Y aquí en variables podemos estar visualizando y modificando los valores. Pero mucho ojo, si modificamos algo aquí, recuerden que muchas veces hay que actualizar o volver a capturar la información dependiendo de lo que estemos realizando. Ya más adelante vamos a revisar cómo imprimir imágenes o datos de resultados, pero ya una semana o dos más. Y aquí está el control de archivos, en qué carpeta nos encontramos y cómo estamos trabajando.
¿Por qué es importante el control de archivos? Por ejemplo, cuando estamos trabajando con funciones o bien importando librerías, pues si estamos haciendo un import de una librería que no es parte de Python o no está cargada en el sistema de Python, pues aquí tiene que estar en la carpeta que estamos programando. Pero bueno, hasta aquí me será platicaros un poquito de la ventanita, cómo interactuar entre estas ventanas. Igual si se nos llega a perder algo, en View podemos hacer ajustes o retomar ventanas. Están los checks de todo lo que estamos viendo, o que podemos habilitar, deshabilitar, el main, el run, el file, todos detallitos, igual. Cualquier cosita, pues no pasa nada como reinstalar o cerrar o abrir la ventanita. Pero bueno, eso es lo básico. Vamos a otra parte. Lo que les dejé pendiente en la clase, les dije, hagan una función que nos muestre, que nos ayude, perdón, a capturar los datos. ¿A qué me refiero? Es muy común que siempre captura 10 datos, captura 5 datos. Perdón, y es muy tedioso estar siempre programando esa parte. Entonces, lo ideal aquí es hacer una pequeña función que nos ayude a hacer el trabajo. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué quiero? Pues quiero algo que cuando yo lo invoque, más le diga, quiero tantos. Lo digo en general, datos. Porque si digo números, si digo texto, pues al final de cuentas todo lo que captura Python es texto y luego lo convertimos a números. Entonces, lo hago abierto para que sea más, tenga más libertades de hacer cosas. Y lo que estamos haciendo, pues ocupamos generar una función. Y la estructura para generar funciones es def, y luego sigue captura, que diciendo la captura es la palabra que nosotros queremos nombrar. Puede ser cualquier palabra, se prefiere una palabra que explique las cosas para que sea más útil y descriptivo. Y después de esto va entre paréntesis si ocupa algún parámetro para funcionar. Ya que termina, pues se van dos puntitos. Y como tiene dos puntitos, ¿qué quiere decir esto? Que el siguiente renglón, va a estar indentado, un tab o 5 espacios dentro de. Ahora bien, si se les olvida poner los dos puntitos, le damos enter. Y como estamos dentro de este espacio, a diferencia del teléfono, nos corrige el error, los dos puntitos. Porque sabe, oye, usaste def, entonces ocupas dos puntitos al terminar. Ahora, con lo que estamos trabajando, ocupamos un lugar donde guardemos los datos que vamos a regresar, bien que vamos a capturar. Para esto vamos a utilizar for. ¿Por qué utilizamos for? Porque es una cantidad definida de repeticiones que vamos a hacer. Usamos while cuando no sabemos cuándo vamos a acabar. Y por eso sabemos que vamos a utilizar o capturar n datos. Para este ejemplo son 3 datos. Entonces utilizamos la sintaxis para generar el ciclo, que es for. Cont es el elemento a revisar en cada ronda. In es dentro de qué. En este caso, como no tenemos nada, vamos a generar una lista con la función range que nos genera los elementos. Aquí está curioso. Por ejemplo, hoy tengo un range, pero ¿cómo lo estaría viendo? O cómo se vería en la variable explosión. Porque aquí tenemos una forma de verlos. Generalmente yo les comento, es unos corchetitos y se pone 0, 1, 2, 3, o en este caso 0, 1, 2, porque ese es el 3. Pero si yo voy y digo, oye, tengo una variable que va a ser mi R, es igual a range, y este range va a ser igual a 3. Vamos a poner 100, no pasa nada. Enter. ¿Y qué pasó? Ok, generé una variable R. Aquí está mi espacio de variables. Y me dice, oye, este tipo es range. Acá, hijo. Según yo, no existe. O bien, no hemos platicado que existe. Lo que pasa es que el programa dice, oye, range es una función. Esta función, como es un objeto, es algo más genérico de cómo funciona Python. Python todos son objetos, de una forma u otra. Y va a ser en base a 100. Pero, digo, lo entendemos. Porque aquí tengo 50, porque es en este caso int. Aquí tengo 150, porque si tengo texto, yo puedo poner, por ejemplo, hola, mundo, enter. ¿Y aquí qué pasa? Fíjate que la variable t es texto, string, y tiene 10 espacios y dice hola, mundo. Y si yo le agrego otra cosa que diga, bueno,
un enter, ya le aumentó los espacios que le acabo de agregar. Pero range dice range object, ¿qué onda con eso? Damos doble clic. Me dice, bueno, es que lo que pasa es que range es una función y esta función, al final de cuentas, funciona con el inicio, los pasos y el detenerse. Y va a empezar en 0. Va a irse en pasos en uno. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser 0, 1, 2, 3 y se va a detener hasta que sea 100. Porque así funciona. No tiene caso que yo te genere un objeto porque no lo vas a ocupar. Lo voy a generar bajo la marcha. Y aquí nos da un ejemplito de cómo funciona range. Y aquí está la explicación. Que se va agregando según los pasos. Y aquí está un código de ejemplo, cómo sería start, stop y los pasos. Y bueno, ok, muy bien. Entonces no lo puedo ver, pero me lo explica mínimo cómo va a ser. Entonces, si esto es un 3, va a decir, bueno, voy a dar 3 vueltas. Pero para esto, vamos a utilizar otra función, datos. Como es una lista, porque tiene corchetitos, ahora dice, bueno, como es una lista, pues usar el comando que le sirve para las listas, que es append. Append lo que hace es agrega un dato extra a lo que ya tenemos. Por ejemplo, si yo tengo aquí ya una lista de arreglo, es igual, por ejemplo, a 10, 8, 9, enter. Aquí tengo mi lista. Dice, oye, esta lista pues es tipo lista, pero ¿de qué? Pues de elementos, de objetos. Si yo le pongo, oye, pero le quiero agregar otro más. Lista. Y le quiero agregar un dato más. Y este dato, pues como un dato extra, pero no quiero decirle que es el primero, el segundo, el tercero. Le quiero decir que voy a agregar un dato extra. Porque esa lista no tiene fin. A final de cuentas no tiene fin. A diferencia de utilizar otros métodos, que sería, por ejemplo, generar pues, una estructura n, ¿a qué me refiero? Que tenga 10 espacios, 5 espacios. Simplemente aquí no me quiero preocupar por eso. ¿Qué hago? Le pongo un punto y le pongo append. Y digo, oye, agrégale 100. Enter. Y marco un error. ¿Por qué? Porque en este caso append es una función. Y recuerden, cuando estamos trabajando con funciones, tenemos que mandarlo en paréntesis. Por ejemplo, nuestra función captura ocupa un dato para poder, en este caso, operar. Igual append, ocupa unos paréntesis, es una función, le ponemos enter y ¿qué sucedió? Vamos a variables, nos dice, ¿sabes qué? Tu lista ya tiene un elemento nuevo. Le acabo de agregar un elemento. Es lo que hace append, agrega un elemento a lo que se tiene. Si no se tiene nada, pues le va a agregar 1. Si tiene 1, le va a agregar un 2. Si tiene 100, le va a agregar un 101. Es parte del proceso. Ok, entonces con eso en mente dice, bueno, tengo los datos. Si el dato está vacío, le voy a agregar 1. Y como quiero agregar datos, quiero capturar datos, pues utilizo la función input. Lo que sucede con input es que no acepta o no tiene permitido utilizar o mandarle variables, como generalmente lo hacemos, por ejemplo, paréntesis o más, una variable, como puede ser el contador. Y yo utilicé la función f. Esto se agregó creo que hace como 2 versiones a Python, no hace mucho, es algo nuevo, donde al poner f es como un tipo de estructura de formato. Y oye, tengo un texto y ese texto al final de cuentas se va a convertir en una cadena. Entonces, al final quiero algo que lo voy a convertir a una cadena que quiero mostrar o una cadena que quiero manipular. Entonces, todo lo que esté después de f con sus comillas, dice, si tienes algunas llaves de abrir y cerrar, que son estas llavecitas, todo lo que esté dentro pueden ser variables o pueden ser operaciones. Yo le digo que va a ser el contador, pero le pongo +1. ¿Por qué le pongo +1? Porque empezamos a contar desde 0 en Python. Y yo quiero que me muestre, pues, es la captura 1, es la captura 2, es la captura 3, para saber en qué contador voy, en qué captura voy. Aproximadamente le pongo captura, y si son 100, si son 1000, no sé ni en qué voy a ir ni cuándo voy a terminar. Entonces aquí es una forma de verlo. Y aquí le ponemos el contador. Pero para que esto funcione como tal, tiene que tener aquí una f, que es como un tipo función que te transforma, es como un transformador a texto, se puede decir. Y lo que hace, como esta función también está indentada, por ejemplo, si yo aquí le pongo un enter,
me ayude, me corrige, oye, te faltan unos puntos, se los pone. Y como está indentada, el siguiente bloque a ejecutarse va a ser la parte del for. Ya que de sus 3 vueltas aquí, se va a ir a return y le va, en este caso, a regresar los datos a la función. Return no es parte de for, return es parte de la función que acabamos de definir. Esto sucede o lo ocupamos cuando queremos regresar un dato. Y como estamos regresando un dato, lo tenemos que guardar en algún lugar. Y se va a guardar aquí, en lo que es cap de captura. Y lo voy a mostrar. Vamos a ver si todo lo que dijo el profe es cierto. Vamos a ver. Y, por ejemplo, aquí ya llené mi espacio y un montón de variables. Y si estas variables aparecen dentro de mi programa, pueden causar problemas. Porque yo tengo una variable que es, por ejemplo, 1, 2, 3, y aquí dije que es 50. Pues mucho cuidado. Lo más recomendable es limpiar con el bote de basura y limpiamos todo el espacio de variables para evitar errores. Guardamos nuestro programita y lo ejecutamos. Y aquí yo le puse que capturara 3 datos. Me dice, oye, la captura número 1, esperando dato. Y le pongo que es el 10. Captura número 2, 20. Captura número 3, 30. Y ya como lo ejecuté, llegó, dio los 3 números, terminó el ciclo. Ahora reviso, oye, ¿qué sigue? En la estructura, sigue un return. El return según la intención a qué pertenece, a definición. Y le regresa esos 3 datos a lista de datos y los guarda en captura. Y como esto se ejecutó, captura es una variable que existe todavía. ¿Por qué? Porque lo usamos para print y la asignamos. Entonces, en mi espacio de variables tengo una captura que tiene 3 valores. Algo que ahorita comenté, ¿qué tal si quiero indicarle, oye, cuántos valores van a ser? Por ejemplo, captura no tal de, aquí le puedo poner otras llavecitas y decir de n, para saber cuántos datos me faltan capturar. Vamos a dar otra vez guardar y play. Y ahora me dice, oye, es la captura. Ups, te moví un poquito. Ya me perdí, no alcanzo a ver. No, vamos a detener esto y vamos a limpiar. Ya, sorry. Le di un clic por error a la parte de historia. Historia te muestra todo lo que has tecleado. En este caso, todo lo que es, aunque hayas hecho limpieza, se lo muestra. Estamos aquí en la ventanita de consola de nuevo. Vamos a darle play. Y me dice, bueno, es la captura 1 de 3, llevo 10, la captura 2 de 3, llevo 20, ya es el último porque es el 3 de 3, 30 y listo. Y así es como sería la función que les pedí en su momento. Otra función que es útil puede ser print o imprimir. ¿A qué me refiero? Aquí es una función completa. Aquí yo puedo recibir 1, 2, 3 datos. ¿A qué voy? Con esto que estoy comentándoles, por ejemplo, definir o def. Vamos de nuevo. Yo pongo def y automáticamente el programa dice, oye, def puede ser esto. Te dice, puede ser un método, una función o simplemente una palabra reservada que hace que, pues defines funciones. Te explica qué. Entonces damos un espacio y digo, bueno, esto va a ser para suma. Y para sumar ocupamos mínimo 2 números, así que ocupo que la suma el número A, coma, el número B. Y quiere decir con esto que voy a ocupar 2 numeritos para poder sumar. Ponemos 2 puntos, un enter y aquí mucho cuidado. Puse el enter y al poner el enter me mandó a la parte, al mismo nivel de definición. No debe ser así, tengo que estar indentado porque lo que voy a escribir tiene una jerarquía. Vamos a regresar aquí. ¿Qué pasó? Otro enter y ya me regresó al lugar correcto. Entonces, ahora sí, ya puedo poner mi código. Y mi código es muy sencillo. Simplemente quiero sumar esos 2 números. Aquí le voy a poner return para que me regrese A más B. Y con esto ya voy a quitar captura por el momento. Como no lo quiero quitar porque ahora rato lo voy a ocupar,
¿Qué hago? Le pongo su signo de coma, que ahora se convirtió en un comentario. Y como es un comentario, ya que lo ejecute, no va a suceder ese paso. Por ejemplo, así como está, tengo una función nueva, lo guardo, le pongo play, ¿y qué sucedió? Pues nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que ejecutar. Me marcó un error porque está haciendo referencia a cap y cap no existe. Entonces, si yo no quiero estar batallando para volver a teclear las cosas, pues le pongo todo en comentarios y le pongo así ejecutar. Todo funciona. ¿Por qué? Pues definir dos funciones que no hacen nada, porque no estoy mandando a llamar nada. Es muy útil cuando estamos haciendo ajustes para quitar o poner comentarios. Pero bueno, vamos a agregar ahora la suma. Entonces yo quiero agregar suma, o no, quiero llamar suma. Y me dice, oye, esta función que acabas de generar, ahí dice, es una función y ocupa dos parámetros de entrada. Ok, no hay ningún problema. Le vamos a poner aquí 10, 100. Damos un enter. Y si lo ejecuto, está muy bien, funciona, pero como no estoy mostrando el dato, debo hacer un print. Y puedo hacer un print, por ejemplo, puedo decir, oye, bueno, no puedo hacer que sea C, para no confundirlos con las variables, es igual a suma, y aquí que me imprima C. Lo ejecutamos. ¿Y qué sucede? Me da el valor de C. Pero si usamos un poquito lo que ya sabemos, ¿qué tal si quiero simplificar mi código? Para no tener tantas cosas, ¿qué hago? Pongo que lo que voy a invocar lo muestre y lo imprima en el print. ¿Y qué sucede? Lo mismo, funciona igual. Y si esto o esta estructura, este código, como ya existe y estoy trabajando en la carpeta donde están todos los códigos, aquí está todo esto y aparte estoy cargando, vamos a ver si nos acepta suma. Al parecer sí. ¿Por qué? Porque lo detectó. Puse paréntesis y me dijo, oye, esto ocupa dos valores. Ah, ok. 50, 60, enter. Y me arrojó el valor. ¿Por qué? Porque ya existe, está cargado en la carpeta y lo detecta por sí solo. Vamos a hacer algo rápidamente más para validar. ¿Qué tal si cerramos esto? Ya no hay nada. No existe. ¿Existirá todavía? Suma, paréntesis. No, sigue existiendo. Muy bien, enter. Sigue existiendo. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la carpeta. Pues lo importante de la carpeta. Otra parte importante de la carpeta es verlo de otra manera. ¿A qué me refiero? Tengo por aquí una carpetita que se llama funciones. Y en la carpeta de funciones tengo dos archivitos. Uno que se llama constantes y otro que se llama random. Vamos a abrir constantes. Y constantes me dice, bueno, tengo dos variables. Vamos a borrar lo que tenemos aquí para no confundir. Vamos a variables y limpiamos variables para evitar errores. Y en este archivito que se llama constantes, que estoy ahora en otra carpeta, debo estar en la carpeta de funciones. Y ahora digo, bueno, tengo esto. ¿Esto de qué me sirve? Pues tengo un código que se llama pi, tiene un valor constante, tengo gravedad, que es otro valor constante, y tengo muestra función, que dice, en este caso, hola mundo, o hola función, perdón. Y muy interesante esta función. Esta función no acepta nada, no ocupa ningún valor para funcionar. Simplemente ocupas mandarlo llamar y va a aparecer. Y tampoco te regresa nada. Entonces no tiene un return, a diferencia de suma. Suma te dice, oye, yo ocupo dos valores y te voy a regresar la suma de los valores. Puede definir funciones que no ocupen nada, simplemente haga una operación. Como print. Print muestra cosas, pero no te regresa nada. Y aquí que tenemos, ok, está llamando función y luego hace print de gravedad. Vamos a ejecutar este código. ¿Y qué hace? Hola. Dice hola mundo, ¿por qué? Porque estoy mandando a llamar a esta función. La función muestra qué hace, te imprime y también te imprime la gravedad. ¿Y qué más? Vamos a ver. Tenemos, ok, y gravedad. Aquí detalle interesante. Aquí me dice, oye, gravedad es 10 y me imprimo gravedad.
Pero ya que acaba la función, que está aquí abajito, dice, oye, imprime gravedad. Dice, oye, gravedad es 9.8, está acá arriba. Entonces, aquí algo muy importante que ver con las funciones es que, perdón, al hacer llamadas, los datos pertenecen a la función, se llaman locales. Ya todas las variables que existen en la función solamente afectan a esa función, no afectan a ninguna otra. Y aquí tenemos a pi y a gravedad en letras mayúsculas indicando que son constantes, que no deben cambiarse. Pero yo puedo poner una variable x minúscula para decir que, pues, en este caso, 10. Y en gravedad vamos a decir que no quiero modificar gravedad, quiero modificar x. Y x quiero que sea igual a 20. Y por aquí yo quiero imprimir x. Ok. Vamos a grabar, damos play. ¿Y qué sucede? Me dice, bueno, muestra función, me print ok, x es igual a ok, me imprime gravedad, se me fue. Vamos a poner aquí x de nuevo. Quiero que me imprima x. Le damos grabar y play. Aquí me dice, oye, es 20, pero como esto fue local, estos cambios no afectan a la variable que está acá arriba, porque esta variable x es local. Y lo muestro. Ya cuando mando llamar x, pasa eso. Pero si yo quisiera afectar no a esta variable, sino la variable que está detrás en la raíz de este árbol de operaciones, porque esta es la raíz, luego el siguiente nivel de la hoja, y el siguiente nivel de la hoja, se puede ver como una raíz, estructura de árbol. Si por aquí puedo tener hasta otra función, puedo definir una función dentro de otra función para hacer la muestra de otro. Y esto, ¿qué va a tener? Pues puede ser otro print de otro cambio de x, puede ser otra cosa. Entonces, hay una ramificación muy amplia. No es tan común, pero hay muchas ramificaciones. Por ejemplo, así como está el código, de repente le pongo play y ¿qué hace? Lo que pasó aquí no manda a llamarlo. Tengo que mandar a llamar la función. Aquí le digo, oye, manda a llamar y le ponemos doble clic. Manda a llamar esta función. Entonces, cuando manden a llamar esta función, va a ejecutarse todo este código en bloque que está aquí, todo este código, y dentro de este va a ser otra función. Damos play y ya me imprimió X. ¿Por qué? Porque está mandando a llamar aquí. La función nueva. Pero esto es mucho. Vamos a dejar esto por fuera. Y lo que estaba comentándoles es, quiero que no me afecte o me modifique la otra variable. ¿Qué tal si yo quiero modificar realmente la variable que está fuera de mi alcance, en un espacio más amplio? Ese espacio se le llama espacio global. Y global es una palabra reservada que indica o identifica a una variable de un rango fuera de este. Al decir global de x, me estoy refiriendo ahora sí a esta variable. Ya no me estoy refiriendo a la variable local en este pequeño espacio. Y si ahora le doy guardar, le pongo play, bueno, un error. Vamos a ver qué pasó ahí. Ok, global x en same file, invalid syntaxis. Ok, vamos a ver qué pasó con esa variable. Vamos a leer lo que nos dice y analizar lo que está pasando. Vamos a ver. Ok, me dice que es desconocido. Sí, no hay ningún problema. Lo que sucedió es que esto lo tengo que invocar antes. Porque aquí lo estoy asignando e invocando. No, tengo que primero decirle, mira, existe o si encuentras una variable x, va a hacer referencia a la x global. Guardamos, lo ejecutamos y ya funcionó. ¿Y ahora qué pasa? Como les dije, oye, si te encuentras una variable x, que es una variable que está a un nivel más alto, una jerarquía más alta, puede decirse en este caso global, si la encuentras, va a ser referencia a esta. No va a ser una referencia local a esta función o a esta área, sino al área principal. Y aquí se encontró una x y la cambió y la imprimió. Y aquí en este caso, cuando la vuelvo a imprimir, pues ya está modificada. No es común utilizarlo, pero en ciertos casos se puede permitir. Realmente no
no es una buena técnica o método. Generalmente si alguien hace eso, se es mal visto como para un programador, pero es bueno saberlo, porque muchas veces estamos atorados con un código, con una variable que anda medio perdida, y de esa manera podemos depurar, controlar o solucionar el problema. Entonces regresamos aquí. Si le quitamos la parte global y ejecutamos de nuevo el código, pues ya no. Ya conocemos la X, es una X nueva, solamente pertenece a la definición de la función y no pertenece o no modifica de forma principal todo, o la variable principal global. Pero bueno, vamos a quitar esto. Aquí puedo irme aquí a Edit y digo, oye, quiero que todo esto sea un comentario. ¿Dónde está? Comment, aquí. Ya, convierte todo ese comentario. Si grabo, ¿qué hace el código? No hace nada. ¿Por qué quiero o por qué estoy buscando que no haga nada? Es porque ahora voy a abrir otro archivito. Voy a abrir el archivito de random. El archivito de random está haciendo algo interesante. Por ejemplo, en la tarea pasada o antepasada, el proyecto pasado, les dije, utilicen random para piedra, papel o tijeras. Dentro de esto, utilizamos el código import. Import, a final de cuentas, manda a llamar un código. Random es un código en .py o otro tipo de formato, generalmente es .py, que podemos utilizar. Y utilizamos ¿qué? Sus funciones. Run_int es una función. Pero ahora, ¿qué tal si yo importo constantes? Constantes, así se llama mi archivito. O bien el espacio en mi carpeta que tengo constantes.py. Entonces, si voy aquí a Spider y miro, oye, veo que tengo ahora constantes, estoy importando de una forma u otra todo mi código a este nuevo código. Y puedo mandar invocar o llamar funciones o bien variables o constantes de aquel código. Y al poner aquí este import, yo puedo irme a print y digo, oye, import, y le pongo pi. Pero como estoy utilizando esta herramienta de Spider, pongo consta y automáticamente me arranca y dice, oye, tú importaste constantes, así existe. Entonces doble clic y lo agregó. Pongo un punto y me dice, oye, constantes tiene varias opciones. Tiene una función que se llama suma y tiene variables como gravedad y pi. Y puedo poner doble clic a pi y ya lo puedo utilizar. ¿Por qué lo puedo utilizar de esa manera? Porque es una constante. A diferencia, como son funciones y ocupa sus paréntesis. Y si esa función ocupa, en ese caso, mandar datos, pues ocupa su a y su b, sus variables que tenemos que mandar, o bien sus números. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tener una variable que sea num1, que sea igual, por ejemplo, a 99, y en vez de mandarle pues, los números, envío su variable, que sea num1. Entonces, la explicación a grandes rasgos es todo lo que hemos trabajado, o bien han hecho copy-paste en las tareas, que pegaron un montón de copy-paste de muchas cosas. A final de cuentas, son funciones o son librerías generadas o creadas por otras personas que son muy útiles. Y es normal que lo utilicemos las cosas. No es malo que utilicen código de copy-paste. Lo que estoy buscando es que comprendan ese código. Si lo utilizan y lo comprenden, excelente. Si lo utilizan y funciona, y dice, profe, está funcionando, yo cumplí con mi parte. Pues que ve, pero rato que esté trabajando y les toque programar una máquina, un PLC, algo por el estilo, y hagan copy-paste del internet, y al rato cuando falle, ¿y por qué falló? Y van a decir, pues, porque hice copy-paste. Entonces, si no comprenden lo que están utilizando, va a fallar, estoy seguro de eso, y lo ideal es que investiguen antes de cualquier cosa. Pero bueno, ya que estoy con el código aquí, vamos a darle play, y vamos a ver qué sucedió. num1 no existe, sí, no existe porque este nu es mayúscula y otro es minúscula. Y pues no existe. Ok, borramos lo que está ahí de más y dejamos como está ahí. Damos ok y damos play. Y lo que hace es, mira, imprímeme la constante que está acá, esta constante. Estamos mandando a llamar con el código y me imprimió, sí, me imprime gravedad también. Y luego me dice constante muestra función y sabemos que constante muestra función imprime o la función x igual a 20 y print. Todo muy bien, lo que me mostró aquí. Y al final me dice, oye,
Pues yo tengo una variable que va a ser 99 y se la voy a mandar en este caso, la función suma de la librería constante y le envío sus dos elementos y quiero que los muestre. Yo uso este print para poder mostrar los elementos y me dice, bueno, la suma de estas dos cantidades es igual a tal. Y aquí está funcionando. Lo que tenemos que rescatar aquí es los comandos que sabemos, los prints, el for. Bueno, el for es principalmente con el código de captura. El for, esto sí ya tenemos que dominar. Tenemos que dominar for, el print, el input, ya tiene que estar de cajón. Y la siguiente dificultad es por la parte de definición de funciones, la parte de def. Recuerden que esta unidad es realmente la parte de sintaxis. El examen que vamos a ver es si les falta un punto, si la palabra es la palabra reservada, o si cómo es la estructura de un if, cómo es la estructura de un for, de un while, cosas básicas. Esa es la siguiente unidad. Entonces, mucho ojo, vayan memorizando esto, utilicen la herramienta, comprendan que siempre se programa en la parte de código. La terminal es muy útil, se puede programar aquí, pero no se puede guardar. Utilicen las variables para estar navegando, validando lo que está haciendo. O bien, si hacen un cambio, pues aquí pueden modificar las cuestiones y utilizar el código. Y ya después, yo creo que un mes, vamos a estar trabajando con plot y vamos a estar navegando a través de la depuración por esas herramientas. Igual, si tienen alguna pregunta, mándenme en un correo o igual en la clase o por Clash, no hay problema. Grupo, programen mucho más lo que puedan. No, si lo que dejo de tarea o los que no dejo de tarea, ustedes intenten y vean los códigos. Me agrada ver que utilicen códigos nuevos que yo no les enseño, siempre y cuando los comprenda. Y espero pues, que echen muchas ganas y les vayan en el siguiente examen, ¿ok? Nos vemos.